A veces crecer no empieza cuando queremos, sino cuando algo nos obliga a dejar atrás lo que conocíamos, ya sea un cambio, un movimiento, una pérdida o una mudanza, pero cualquier cosa que marque un antes y un después en nuestras vidas. Y de repente estamos ahí, frente a un camino que no elegimos, pero que igual tenemos que cruzar. Y eso le pasó a Chihiro, y de alguna manera también nos pasa a todos nosotros. Hola, me llamo Holly y como viste vamos a hablar sobre el viaje de Chihiro, una historia que parece fantástica pero que en realidad es una metáfora algo delicada sobre crecer cuando aún no te sientes listo y sobre entrar a un mundo que solo existe cuando empiezas a dejar atrás al niño que fuiste. Así que quiero que empecemos por ese primer momento, el instante en el que Chihiro cruza el túnel, ese lugar donde el miedo, la ansiedad y el cambio se mezclan por primera vez con la magia. El túnel, el umbral entre la infancia y el miedo a crecer. Hay caminos que no elegimos, pero que igual se abren frente a nosotros, como si el mundo supiera que llegó el momento, aunque nosotros todavía no. Y para Chihiro ese camino es un túnel, un pasadizo frío y silencioso que corta la luz del mundo que conoce y anuncia a otro que todavía ni conoce ni entiende. Y es que resulta que en psicología los túneles representan el tránsito entre dos identidades, la que ya no eres y la que apenas estás aprendiendo a nombrar. Chihiro no quiere entrar, murmura que no, que tiene miedo y que algo no está bien. Y ese no quiero es algo que todos reconocemos. El miedo a crecer, a perder un lugar seguro y a caminar sin entender qué es lo que viene después. Y es que el mundo fantástico no la espera con amabilidad, la recibe con silencio, con reglas extrañas y con seres que no entienden ni siquiera su nombre, como la adolescencia que no te abraza, te empuja, no te explica, te exige. Y al cruzar el túnel, Chihiro deja algo más que el sol detrás. Deja la certeza, deja la independencia y deja la sensación de que alguien más siempre tendrá las respuestas. Y aunque tiene miedo porque lo vemos en sus manos, en sus pasos, en su respiración, ella sigue caminando porque crecer es justamente eso, dar un paso que no queremos en un camino que nadie puede recorrer por nosotros. Cuando la noche cae, la ansiedad, pérdida y el primer hilo de ayuda. Cuando el sol cae en el mundo de Chihiro, todo cae con él. El pueblo que parece inofensivo empieza a llenar de figuras que no entiende, sonidos que no pueden nombrar y una noche que no la espera sino que la traga. Y ahí ocurre uno de los momentos más duros de la película. La niña corre hacia sus padres solo para descubrir que ya no son sus padres. Y ese es el primer acto de crecer, aceptar que algunas cosas dejan de ser lo que eran, aunque le tengas miedo a los cambios. Y Chihiro vuelve a correr, pero esta vez es ella quien empieza a desaparecer, porque ese es el precio de entrar a un mundo que aún no reconoces. Cuando no sabes quién eres, el mundo tampoco puede verte. Y en psicología es parecido, la ansiedad extrema puede hacerte sentir así, como si te desdibujaras, como si ya no encajaras en un lugar conocido. Y justo cuando su cuerpo se vuelve transparente aparece él. Haku es la primera mano que se tiende en medio del caos y el primer hilo que le recuerda a Chihiro que todavía pertenece a algo, aunque ella no lo entienda, él ya la conoce. Él le dice exactamente lo que Chihiro necesita para no desaparecer. Respira, come y mantente aquí. Y es hermoso porque no la salva mágicamente, no le promete que todo va a estar bien, solo le da lo mínimo para que pueda seguir existiendo. Y ese es el segundo acto del crecimiento, descubrir que incluso cuando todo se rompe, siempre aparece alguien, alguien que te ayudará a sostenerte. El contrato con Yubaba, cuando crecer exige perder tu nombre. Después del miedo inicial, después de correr, de llorar y de casi desaparecer, Chihiro llega al corazón del mundo de los espíritus, la casa de baños. Un lugar inmenso, imponente, lleno de ruido y de trabajo, como si Miyazaki aquí quisiera mostrar la versión más caótica del mundo adulto, porque crecer a veces se siente exactamente así, un lugar lleno de reglas que nadie te explica, de normas que no entiendes y de obligaciones que empiezan antes de que estés listo.
Y ahí aparece Yubaba, el poder, la estructura y las consecuencias, una figura que representa esa parte del crecimiento que es necesaria pero también muy injusta. Yubaba no le arrebató cualquier cosa, le quitó lo más delicado que un niño puede perder, su nombre. En psicología, el nombre es un símbolo de identidad del yo soy, esto es lo que yo soy y esto es lo que no soy yo. Y por eso es tan potente esa escena. Firmar el contrato significa dejar de ser Chihiro para convertirse en Zen. Y es un ritual de tránsito, un momento en el que la infancia cede paso a una identidad nueva, pero aún muy frágil y aún tan valiente. Y lo hermoso es que Chihiro no entiende del todo lo que está perdiendo, como nos pasa cuando crecemos, dejamos cosas atrás sin darnos cuenta de que eran esenciales. La casa de baños la rebautiza, le consume y le exige, pero también la empieza a moldear, porque aquí inicia su transformación real. Trabajar, equivocarse, adaptarse y aprender. Y Yubaba se queda con su nombre, pero no puede quedarse con su esencia, esa sigue viva, escondida en el sonido dulce con el que Haku continúa llamándola Chihiro. El trabajo, la identidad y la adolescencia. Crecer también significa aprender a sostenerte en lugares que no entiendes del todo, y a veces no se trata de sentirte lista, sino de dar pasos torpes, pero que al fin y al cabo sean pasos. Con su nuevo nombre, Zen, Chihiro empieza a trabajar, y este detalle que parece simple es una de las metáforas más profundas de la película, el trabajo como construcción de identidad, porque al comienzo ella no sabe cómo moverse, cómo hablar, cómo obedecer, le pesa todo y se nota que es una niña que nunca había enfrentado responsabilidades reales, pero poco a poco, entre errores, miedo y vergüenza, Chihiro empieza a recordar quién es, no porque alguien se lo diga, sino porque en medio de toda la exigencia su carácter se revela. Yubaba intentaba convertirla en una pieza más de su sistema, obediente, cansada e invisible, pero Chihiro no se rompe, no se vuelve dura y no se vuelve indiferente. Crece, sí, pero sin dejar de ser ella misma. Como cuando atiende al espíritu pestilente, que en vez de esconderse y huir, decide ayudarlo, hace lo que nadie quiere hacer, lo que da asco y lo que asusta, y al final descubre que no era un monstruo, sino un espíritu contaminado que necesitaba ser escuchado. Y ese es uno de los momentos más simbólicos de su metamorfosis, la transformación de la repulsión en empatía, de la torpeza en valentía y del miedo en presencia. Y mientras trabaja, Chihiro entiende algo que todos aprendemos tarde o temprano, que no necesitas sentirte fuerte para actuar con fuerza, ni sentirte listo para dar un paso que te cambie para siempre. El sin cara, el deseo, la confusión y las identidades que nos devoran. En la vida todos nos encontramos con presencias que parecen vacías, pero que en realidad están hambrientas de atención, de pertenencia y de que alguien las vea. Y eso es el sin cara, un espíritu que no tiene forma propia, que se adapta a lo que ve, que se convierte en lo que cree que los otros desean y que absorbe para llenar un vacío que no entiende. Y cuando Chihiro lo mira con bondad, él interpreta ese gesto como un puente, como una invitación, como una esperanza. Pero aquí es donde la película nos muestra algo más. Cuando alguien no sabe quién es, cree que solo puede existir tomando, devorando y acumulando, y por eso cuando entra a la casa de baños, el sin cara se transforma en un monstruo. El oro, los gritos, los lujos y la tensión, todo eso fue una distorsión de un alma que no tiene bordes, pero Chihiro no cae en esa ilusión, no le deslumbra, no lo rechaza, no lo desea, simplemente lo mira como lo que realmente es, un ser perdido tratando de sentirse lleno. Y aquí está uno de los mensajes más contundentes de Miyazaki, que no puedes salvarte devorando lo que te falte, que no puedes construir identidad desde la desesperación y que la bondad no es ingenua, la bondad firme y la bondad que pone límites es una fuerza transformadora. Cuando Chihiro le ofrece la bolita de hierbas mágica, no se la da para castigarlo, se la da para liberarlo. Y es ese acto simple, casi maternal, el que rompe el hechizo del deseo sin control. Y el sin cara vuelve a ser pequeño, silencioso y tímido, y esa versión suya más frágil y más honesta es la que finalmente encuentra un lugar donde existir sin lastimar. Pero todavía falta un paso más en esta metamorfosis, ese momento donde Chihiro recuerda algo que había olvidado, algo que había enterrado sin querer, un nombre, un río y un niño, y un lazo que la hace por fin sentir quién es.
Recordar tu nombre, el río, la infancia y la identidad recuperada. En todo viaje hacia crecer hay un momento, un instante suspendido en el que recordamos algo que habíamos olvidado. Un pedazo de nosotros mismos que se quedó atrapado en la infancia, esperando que lo llamáramos por su nombre. Y para Chihiro ese momento llegó en el cielo, en medio del caos del río y la confusión. Por primera vez puede ver a Haku tal como es, sin máscaras, sin hechizos y sin la obediencia ciega que lo encadenaba. Haku no es un aprendiz, ni un espíritu misterioso, ni un dragón feroz. Es el río que la salvó cuando era pequeña, el río en el que cayó, el río que la sostuvo y el río que siempre estuvo ahí, aunque ella lo había borrado de su memoria. En psicología, recordar el nombre es recordar la identidad, es recuperar el vínculo perdido con lo que te formó, con lo que te sostuvo y con lo que te enseñó a sentirte vivo. Cuando Chihiro reconoce a Haku como el río Kohaku, no solo lo libera a él, se libera también a sí misma. Porque crecer no es olvidar quién fuiste, es integrar al niño que un día fuiste con la persona que estás empezando a ser. Ese recuerdo es su metamorfosis, ese recuerdo es su ancla y ese recuerdo es la prueba de que ya no es la niña asustada que entró al túnel sin querer. Y con ese recuerdo Chihiro ya puede hacer lo más difícil, volver al mundo real sin olvidar lo que aprendió, porque crecer no es quedarse en el mundo de los espíritus, es saber volver siendo alguien diferente. La última prueba, ver con claridad. Todo viaje tiene un momento así, un punto en el que nadie puede ayudarte, un instante en el que estás completamente solo contra tu intuición. Y para Chihiro ese momento es este. Yubaba la pone frente a una multitud de cerdos y le dice, encuentra a tus padres. A primera vista parece una prueba imposible, todos se ven iguales, todos gruñen y todos parecen perdidos entre sí, pero aquí está el verdadero simbolismo. Chihiro no tiene que reconocer a sus padres, tiene que reconocer la verdad. Durante toda la película, Yubaba ha intentado romperla, robarle el nombre, hacerlo olvidar quién es, hacer que dependa del miedo y hacer que dude de sí misma. Pero esta vez Chihiro no cae, ella mira a los cerdos, respira y confía en lo que siente, no en lo que tiene enfrente, confía en su memoria, en su vínculo y en lo que aprendió. Y entonces dice, mis padres no están aquí. Y ese es el verdadero crecimiento, no adivinar, no acertar por suerte, sino ver con claridad incluso cuando todo alrededor quiere confundirte. Chihiro ya no es la niña temerosa que llegó al túnel, ahora es alguien que sabe distinguir lo que es real, lo que es suyo y lo que ya no puede perder, y por eso supera la prueba, por eso es que puede seguir adelante. Volver distinta, el regreso de Chihiro y la nueva identidad. Ningún viaje dura para siempre, incluso los mundos más mágicos saben cuándo dejarnos partir. Y Chihiro ya no pertenece al reino de los espíritus, no porque no la quieran, sino porque lo que tenía que descubrir ya floreció dentro de ella. Y volver no significa retroceder, volver es mirar quién eres ahora y entender que ya no eres el mismo que cruzó ese túnel temblando de miedo. Chihiro regresa al camino que dejó atrás, pero esta vez no lo hace llorando, ni confundida, ni buscando a alguien que le diga dónde pisar. Camina con esa suavidad que solo tienen quienes sobrevivieron a su primer miedo. Y en psicología este momento se llama integración, el instante en el que el yo antiguo se encuentra con el yo nuevo y en lugar de pelear se abrazan. Crecer no fue dejar atrás a la niña que era, fue aprender a hacerle espacio sin dejar que decida por ella. Fue descubrir que puede sostenerse sola, que puede nombrarse y que puede caminar aunque no sepa exactamente a dónde va. Y el mundo real no la recibe con fanfarrería, la recibe igual que cuando se fue, pero ella ya no lo mira con los mismos ojos porque volver nunca es volver igual, es volver siendo alguien que ya entiende que crecer no es perderse, sino transformarse. Lo que dejamos y lo que nos llevamos, la metáfora central del crecimiento. Si algo nos deja el viaje de Chihiro es que crecer no llega con anuncios, ni con rituales mágicos, ni con un momento exacto en el que dejamos de ser niños. Crecer sucede en los detalles, en el túnel que cruzamos aún con miedo, en la mano que soltamos cuando ya no nos sostenía, y en la palabra que recuperamos después de que nos la arrebataron, y sobre todo en el instante en que entendemos que nadie puede decirnos quién somos, si no lo descubrimos nosotros mismos.
Las pruebas de Chihiro no son fantasías, son metáforas de lo que nos pasó todos los días. Cuando la vida nos exige cambiar, cuando sentimos que el mundo ya no reconoce nuestro nombre y cuando tenemos que atravesar espacios que nos asustan solo para encontrarnos del otro lado un poco más enteros. Y al final Chihiro vuelve, no porque el mundo real sea mejor, sino porque ahora está lista para evitarlo. Y eso es crecer, no es hacerse fuerte, no es dejar de sentir miedo, es aprender a caminar con él, sin perder el nombre, sin olvidar quién eres y sin renunciar a lo que descubres en el camino. La metamorfosis no es dejar atrás al niño que fuimos, sino permitir que ese niño evolucione con nosotros. ¿Y tú en qué parte de tu propio túnel estás ahora? Gracias por acompañarme en este video, en esta metáfora que de alguna forma todos tenemos que vivir. Si esta historia te tocó o te hizo pensar en tu propio crecimiento, me encantaría que me lo comentaras. Cada quien está cruzando un túnel distinto y quizás podamos acompañarnos un poco en ese camino. Gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo y hasta entonces que tu camino sea ligero y por favor nunca olvides tu nombre. Chaito.